También fue el primer árbitro de toda la historia del fútbol español. Para ser presidente y para ser árbitro, se requería, además de un profundo conocimiento del balompié, gozar de una autoridad relevante entre los socios propios y los de los clubes rivales. Johnstone era el vicecónsul británico en Sevilla, o lo que es lo mismo, era el representante en nuestra tierra de su graciosa majestad, el rey de Inglaterra. Su posición como diplomático se retroalimentaba con su actividad comercial. Originalmente director de la naviera MacAndrews para España y Portugal, su estatus le irá llevando a alcanzar puestos preeminentes en otros campos de los negocios y la cultura en Sevilla. Toda iniciativa empresarial británica contaba con su presencia. Así, por ejemplo, fue también director de la Compañía del Agua de los Ingleses y tenía intereses repartidos en empresas de maquinaria agrícola y huertas de naranjas. En su vertiente cultural, Johnstone fue un gran impulsor de la arqueología y las excavaciones en yacimientos romanos como Itálica y Carmona, y un intenso cultivador de los deportes como el remo, el tiro de pichón y el fútbol. Además de arbitrar el primer partido conocido, la partida del 8 de marzo de 1890 en Sevilla, fue también el encargado de dirigir el encuentro que supuso la puesta de largo en público del Sevilla Fútbol Club Moderno, el célebre partido a beneficio de las víctimas de Mesina, disputado en Tablada el 31 de enero de 1909. Con periodos de mayor o menor intensidad, en función de sus ocupaciones profesionales y de sus estancias físicas en Sevilla o en el Reino Unido, Edward Johnstone estuvo pendiente de su Sevilla durante sus primeros 20 años de existencia. Había nacido en Elgin un 14 de octubre de 1854 y falleció en Londres el 14 de junio de 1924. Otro escocés decisivo en la fundación del Sevilla Fútbol Club sería Hugo McColl, el primer capitán. No sabemos exactamente cuál era su posición en el campo, pero sí que era el jugador más avezado del equipo y el que hacía las veces de entrenador. Los escoceses se consideran los verdaderos inventores del fútbol y su estilo de juego, de pases y combinaciones constantes, desarbolaba a los ingleses acostumbrados al patadón y tente tieso. Las enseñanzas de McColl no caerían en saco roto. Desde siempre, en Sevilla, el club blanco impuso un estilo de juego de pase corto, lúcido y eficaz. La mal llamada Escuela Sevillana de Fútbol, que en puridad era escuela sevillista, pudo tener su origen precisamente en el estilo escocés que impuso McColl. El primer capitán era ingeniero náutico. Su presencia en Sevilla se debía a unas prácticas profesionales en la fundición Portilla White, de la que fue director. La Portilla, además de fabricar armamento para el ejército, se dedicaba a cualquier actividad relacionada con el metal y los motores de vapor, entre ellos la reparación de barcos. Su relación con la naviera MacAndrews y con su personal inglés era muy estrecha, evidentemente también con el personal británico de su propia empresa. Entre ellos, aunque sevillano de nacimiento, se encontraba Isaías White, el hijo del propietario, con quien Hugo compartía correrías de juventud. Vivía el capitán McColl en el Hotel Inglaterra y disfrutó tanto de sus años en Sevilla que a su regreso a Inglaterra decidió conservar como nombre precisamente Hugo el lugar del original inglés. En la Portilla, McColl conoció a otro ingeniero inglés, Gilbert Reid Pollock, delantero goleador del Sevilla Fútbol Club, con quien se asociaría a su regreso a las islas fundando su propia empresa de ingeniería naval, la McColl & Pollock. Estaba ubicada en el puerto de Sunderland, a las orillas del río Wear. Además de construir barcos, la factoría contaba con un taller de reparaciones en el que, entre otros, se ponía a punto un vapor acostumbrado a frecuentar el puerto sevillano llamado Córdoba. A través del capitán Wood, responsable del Córdoba, McColl aprovisionaba al club sevillista con material deportivo, botas, balones y una equipación singular para practicar el sport,
idéntica a la del club local, el más famoso por entonces de toda Inglaterra, el Sunderland AFC, camisetas de rayas rojas y blancas, los colores del Sevilla Fútbol Club. Hugo Mackol era natural de Glasgow, donde nació en 1861. Falleció súbitamente en la misma ciudad, el 31 de agosto de 1915. El triunvirato de cargos fundacionales en el Sevilla Fútbol Club se completaba con el secretario Isaías White Méndez. Como su propio nombre indica, Isaías era hijo de padre británico y de madre española, pero había nacido en Sevilla. Su caso es similar al de otros jugadores primitivos del club, como los hermanos Carlos y Enrique Welton, o posteriormente el de Carlos Langdon. Aquel Sevilla estaba formado por un conglomerado anglosevillano, la mitad británicos y la mitad españoles, una ecuación que iría modificándose con el paso de los años al reducirse la presencia de los primeros y ampliarse la de los segundos. Isaías White es el autor de la carta de desafío remitida por el Sevilla Fútbol Club al Club de Recreo de Huelva, retándoles a un partido en Sevilla. También es el dueño del vapor Adela, usado para desplazar a los equipiers, socios y familiares de estos desde el centro de Sevilla hasta Tablada, con objeto de presenciar allí los partidos del Sevilla Fútbol Club. Isaías Manuel Enrique Marcelino White Méndez, sevillano, católico, bautizado en San Vicente, había nacido un 12 de junio de 1869.